Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Em, Vamos a recordar un poquito que en la clase anterior estuvimos viendo características de la reproducción sexual, la reproducción humana. Ya vimos las estructuras de los sistemas de reproductivo masculino y femenino y esas actividades las tiene en la guía como para poder completarla. ¿Ya? Y no recuerdo si llegamos hasta la fecundación, pero eh, es importante mencionar que cuando se forman las células sexuales, que es el ovocito, el espermatozoide, ¿ya? Y estos se unen, ese proceso es el que llamamos fecundación, ¿cierto? Ya cuando se unen estas dos células sexuales, se forma una primera célula llamada cigoto, ¿ya? Y ese cigoto empieza a tener divisiones sucesivas en el fondo para empezar a formar el embrión. Y ahí comienza todo el desarrollo embrionario. Eso igual tienen ahí algunas actividades para completar en la guía. Eh, no recuerdo, recuerden ustedes si alcanzamos a ver esto. Creo que vimos ciclo menstrual y no recuerdo si alcanzamos a ver las características de las células sexuales. Ustedes tampoco se acuerdan. Hay que reforzar, recuerden. Bien, bueno, hay que estudiar, el video está siempre publicado, así que ahí para que lo puedan revisar nuevamente, el video de la clase anterior. Y hoy día vamos a trabajar en la misma guía que estamos trabajando, pero en la segunda parte. Tampoco recuerda. Ya, mire, la misma guía que estamos trabajando tenía dos temas, que era sobre la reproducción humana, la reproducción sexual, ya, y sobre las leyes de herencia de Mendel. Así que hoy día nos vamos a enfocar en eso porque igual son temas extensos, ¿ya? Y en realidad una clase no va a ser milagro, yo les voy a explicar de qué se trata, pero ustedes tienen que igual estudiar, reforzar para que puedan, bueno, la finalidad, ¿cierto? Es que les vaya bien en la prueba. Ya estamos en la guía 13, ¿ya? Y esta materia la van a encontrar en el texto del módulo 6. Ya, entonces hoy día vamos a ver lo que es la ley de herencia de Mendel, ya que es la segunda parte de la misma guía que habíamos trabajado en la clase anterior. Ya, y aquí está el texto que empieza desde la página 77 en adelante. Bien, entonces, vamos a empezar sobre los principios básicos de la herencia, ya haciendo una pequeña introducción a lo que es la herencia, ya como concepto, porque es un concepto que nosotros utilizamos, que hacemos alusión a la transmisión de algo, generalmente como que hablamos de herencia en algo material, ya la transmisión de un terreno, no sé, pero también en ciencia a lo que hace alusión es la transmisión de la información genética desde el progenitor a sus descendientes, ya desde los padres a sus hijos. Ya la herencia es una ciencia en el fondo está estudiada por la genética, ¿ya? Y la genética va a estudiar las similitudes y las variaciones entre los progenitores y sus descendientes, ¿ya? O sea, la palabra genética habla de la información genética, es decir, de los genes, ¿ya? Y a partir de esos genes vamos a estudiar esas similitudes y variaciones entre los padres y hijos. Aquí vamos a entender un poquito por qué hay ciertas características que predominan en una generación y en la siguiente no, pero en la siguiente, subsiguiente, por ejemplo, sí, ¿ya? Entonces eh, esto igual tiene un pequeño grado de complejidad y por eso es importante que presten atención a estos conceptos. ¿Ya? Primero, hay algo que tenemos que reconocer, ¿ya? O que recordar. Nosotros habíamos visto que el material genético,
el ADN, se compacta hasta formar cromosomas. ¿Ustedes recuerdan cuántos cromosomas teníamos los seres humanos? 24. No, ¿no? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. Ya quizá el número ahí estaba cerquita, pero es importante mencionar que son pares, si vamos a decir, por ejemplo, que son 23, ¿ya? Son 23 pares de cromosomas. Ya la totalidad de esta información genética nosotros la conocemos como cariotipo, ¿ya? ¿Y por qué están ordenados en pares en el cariotipo? Bueno, porque hay cromosomas que presentan cierta característica eh, que aportó el progenitor paterno y el progenitor materno. ¿Ya? Entonces, están en pares justamente con su cromosoma homólogo, ya el cromosoma paterno que tiene el gen, por ejemplo, del color del pelo, está con su cromosoma homólogo, que es el cromosoma que va a tener el gen del color del pelo, por ejemplo, de la madre. Entonces, uno lo aportó el padre y la otra la madre, y esto así están ordenados en 23 pares, o sea, son 46 cromosomas en total los que nosotros tenemos. ¿Ya? Y habíamos dicho también, para recordar, que el par 23 ya son los cromosomas sexuales, los que determinan el sexo biológico del individuo. ¿Ya? Como estos cromosomas es ADN que se encuentra muy, muy compactado, ¿ya? Y dando esta forma como una especie de X, ¿ya? Vamos a visualizar con una X y una Y, por ejemplo, al cromosoma sexual masculino, ¿ya? O sea, cuando está como, justamente está aquí, que es una X y un cromosoma más cortito, que nosotros le hacemos la simbología de la Y, pero claramente no se ve como una I, ¿ya? Significa que, por ejemplo, este cariotipo que les estoy mostrando es un cromosoma de un hombre, ¿ya? Y cuando el par 23 tiene dos cromosomas X, dos como se ve aquí, por ejemplo, como el par 1, pero en el par 23, ya significa que es femenina, es mujer. Ya, eso como para recordar simplemente. Ya, pero recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Están en pareja porque un cromosoma lo aportó el padre y el otro cromosoma lo aportó la madre. ¿Ya? Y nuestras células sexuales, ya el óvulo y el espermatozoide, tiene 23 cromosomas cada uno. ¿Ya? Y cuando estos se unen, genética, y ahí tendrían los 46 en total. Los 23 que aportó el padre y los 23 que aportó la madre. ¿Recuerdan? ¿Ya? Entonces, recordando eso, ya vamos a visualizar algunos conceptos de genética que son importantes y están relacionados justamente a estos cromosomas, ya que están en pareja, que se llaman cromosomas homólogos, ya que uno lo aportó el padre y el otro la madre, ¿ya? Entonces, algunos términos, por ejemplo, locus le vamos a llamar al lugar específico donde se encuentra un gen, ¿ya? Un gen es solamente un segmento de ADN que tiene información, que codifica alguna información. Por ejemplo, lo que les mencionaba, color de pelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un locus, ¿ya? Y tendría el gen 1 que podría ser color de pelo, ¿ya? El lugar específico donde se encuentra dentro del cromosoma le llamamos locus, ¿ya? Ahí en el locus hay un gen. Otro concepto, alelo, ¿ya? Son formas alternativas de un gen en el mismo locus, ¿ya? ¿A qué nos referimos con formas alternativas? Generalmente los genes, ¿ya? Se pueden manifestar y a veces no se van a manifestar. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto casos donde los dos progenitores son de pelo crespo y el niño nace de pelo liso, ¿ya? Entonces, el gen de la forma del pelo tiene dos alternativas, crespo o liso, ¿ya? Y uno de estos
es dominante y uno de estos va a ser recesivo. Ya le vamos a llamar dominante si este gen se expresa, y recesivo, ya que está presente pero no se expresa. No sé si me van a entender todavía, pero después con los ejemplos lo van a entender súper bien. Por ejemplo, para el mismo gen, como mencionaba, textura del pelo o tipo de pelo, crespo liso, ya uno de ellos, el gen es tipo de pelo, ya la alternativa es liso o crespo, ¿ya? Eso serían como las alternativas si podríamos ejemplificarlo de manera simple, ¿ya? Cuando un gen es dominante, ¿ya? Un alelo es dominante, una de esas alternativas es dominante, nosotros lo vamos a representar con una letra mayúscula, puede ser cualquier letra en realidad, ¿ya? Y cuando un alelo, una de estas alternativas es recesivo, la vamos a representar con una letra en minúsculo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo en esta imagen ya dos cromosomas, bueno, un par de cromosomas homólogos, uno que aportó el padre y la otra la madre, ¿ya? Y el gen que se encuentra en este locus específico, donde está la P mayúscula, hay dos P mayúsculas ahí, ¿ya? Por ejemplo, me está mostrando que este gen, que está con P mayúscula, es dominante en el padre, y este gen que está en el otro cromosoma, en el rojo, con P mayúscula, es dominante también en la madre. ¿Por qué sé que es dominante? Porque hay letras mayúsculas, ¿ya? Por ejemplo, en este otro locus, estos otros genes que están ubicados más abajito en el mismo cromosoma, ¿ya? En ambos están con letra minúscula, ¿ya? Eso significa que aquí este gen es recesivo, ¿ya? Y en el otro cromosoma también es recesivo, ¿ya? Y fíjense, en el mismo cromosoma aquí me muestra un tercer gen diferente, ¿ya? Con alelos diferentes, ¿ya? En el padre muestra que hay un gen, ese gen al menos en el padre es recesivo, y ese gen, el mismo gen en la madre, es dominante, ¿ya? Y a eso nosotros le vamos a poner nombres, ¿ya? Por ejemplo, cuando sean los dos iguales, ¿ya? Como lo vimos en la primera parte, donde está el gen que tiene representada la letra P mayúscula, en ambos son dominantes, ¿ya? Nosotros llamamos a esto que es un homocigoto. Son homo, es el mismo tipo de gen en el fondo, la misma alternativa recesivo, o sea, son los dos iguales, ¿ya? Entonces le decimos homocigoto recesivo, ¿ya? Y en el caso del ejemplo del tercer gen, donde hay una B minúscula y una B mayúscula, significa que uno es recesivo y el otro es dominante. Eso le llamamos el concepto, se conoce como heterocigoto, ¿ya? Entonces, seguimos aquí con la definición de los conceptos. Homocigoto es cuando presenta alelos iguales de un gen en un par homólogo, ¿ya? Los cromosomas, cuando el paterno y el materno, estamos hablando de cromosomas homólogos, ¿ya? Y si los dos son iguales, no importa si los dos son dominantes o los dos son recesivos, le llamamos homocigoto, ¿ya? Pero si un gen presenta una característica recesiva y su homólogo, su otro cromosoma, lo presenta dominante, son diferentes las alternativas de este gen. Por lo tanto, le llamamos heterocigoto. Hetero, ¿ya? Siempre hacemos alusión a algo diferente, ¿ya? ¿Se logra entender estos conceptos? ¿Dudas? Díganme, por favor, porque yo sé que así simplemente suena un poco confuso. Sí, no, Profe, sí, es un poco confuso el tema, sí.
Ya, pero de miren, ahí por no. ejemplo, sí, miren, si estas alternativas de gen, ya, reconozcámoslos como yo les mencionaba, por ejemplo, si la forma del pelo crespo ya está representado de manera dominante, ya, y este gen representa la forma del pelo y heredé, justo mi padre tenía este alelo donde sale dominante y la madre también, significa que simplemente son iguales y ahí no hay alternativa. Los hijos esa combinación precisa van a salir los hijos de pelo crespo, ¿ya? Pero, a ver, ¿cómo puedo explicar de otra manera? Cuando yo le digo alternativas de un gen, ¿ya? Nosotros tenemos toda la información genética que se expresa en nuestro cuerpo, todas nuestras características de información genética que se expresan en nuestras células, de nuestra información, de nuestro ADN puro, ya presenta variedades. Por eso somos todos diferentes, ¿ya? Pero siempre hay un gen que se va a expresar más que el otro, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado o han visto, por ejemplo, no sé, que el color de los ojos, por ejemplo. Pucha, los dos papás tienen los ojos de color, pero el niño salió con ojos café, eh, no salieron con ojos verdes, por ejemplo. Ah, ya, eso significa que el color de ojo es un gen, ¿ya? Y sus alternativas son verde, no sé, azul, café. Esas son las alternativas, las variedades, ¿ya? Y esos genes, esas variedades, si es verde, si es café, si es azul, ¿ya? Se presentan de forma recesiva o dominante, ¿ya? Entonces, si justo ambos padres, justo en esas células sexuales que en el fondo dieron origen a esta nueva vida, a esta descendiente, donaron características dominantes, se va a expresar sí o sí ese gen, ¿ya? Entonces, imaginemos que aquí ambos padres, ambas características del gen fueron color verde, P y P, ¿ya? Entonces el niño sí o sí va a tener el color verde, ¿ya? Pero, por ejemplo, no sé, imaginemos que el color, el padre donó un color de ojo recesivo y la madre donó un color de ojo dominante, ¿ya? Imaginemos que el color azul, el papá tenía los ojos de color azul y donó un gen, o sea, su alternativa del gen es recesivo, ¿ya? Color azul. Y la madre donó una alternativa de su gen de color de ojo que era, no sé, café, ¿ya? Aquí tenemos dos genes que están con variedades diferentes, ¿ya? Uno es color azul, el otro es color café, ¿ya? Y se heredan, se transmiten a los descendientes, ¿ya? Este descendiente va a tener el color de ojo de el gen dominante que recibió. El del gen dominante siempre se va a expresar. Entonces, si esta fuera la opción del color de ojos, ¿ya? Y recibió características de color azul, características de color café, ¿ya? El dominante va a ser el que se va a expresar y esta persona tendría, por ejemplo, color de ojos café, ¿ya? Estos conceptos, más allá de si lo estamos entendiendo, ¿ya? Necesito que primero reconozcamos ¿a qué me refiero con estas alternativas de gen? ¿Ya? No sé, por decirle otra cosa, el grupo sanguíneo. El papá es A positivo, la mamá A positivo. Ya, significa que, por ejemplo, si aquí estuviera el gen del grupo sanguíneo, ya, si ambos donaron A positivo, se va a expresar A positivo solamente en su descendiente, en su hijo. ¿Ya? Si, por ejemplo, acá, en que presenta heterocigoto, ¿ya? Que presenta una alternativa recesiva y una alternativa dominante. Uno es A positivo y el otro es B positivo en el tipo sanguíneo, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que se va a expresar el color que sea dominante, o sea, perdón,
el grupo sanguíneo que sea dominante, ¿ya? Si son diferentes, le vamos a llamar heterocigoto. Si hay un recesivo y un dominante, se va a expresar siempre el dominante y eso le vamos a llamar heterocigoto. Si son iguales los genes, las alternativas de gen que se heredan, le vamos a llamar homocigoto, ¿ya? Pero yo creo que con ejemplos lo van a entender un poquito mejor, ¿ya? Así que vamos a avanzar, ¿ya? Para que puedan ir entendiéndolo mejor, ¿ya? Antes de esto, en realidad, antes de saber sobre la genética, era complejo porque el ADN es microscópico, sabemos que está en el núcleo de la célula, ¿ya? Y este conocimiento del ADN se empezó recién con el avance de la tecnología y la creación del microscopio y todo esto, pero el avance del microscopio, los buenos microscopios, alrededor de 1950. Por esa época más o menos ya se tenía más el conocimiento claro sobre el ADN. Pero resulta que hablar sobre la herencia o lo que transmiten los progenitores a los descendientes, esto empezó mucho antes, con un experimento que hizo un monje, ¿ya? Un cura que se llama Gregor Mendel, que era científico, ¿ya? Con unas plantas de arvejas, ¿ya? Aquí él no tenía idea sobre ADN, pero él es el pionero en el campo de la genética porque pudo, con un experimento que hizo, con observación que hizo en realidad con las plantas, determinar que hay factores que se heredan de padres a hijos, ¿ya? Entonces, vamos a mirar qué fue lo que hizo Gregor Mendel y por qué es tan importante para poder entender la genética o la herencia hoy en día, ¿ya? Entonces, Gregor Mendel es el pionero y él lo que hizo fue estudiar una planta que se llama Guisante pisum sativum, que es la planta de la arveja, ya la que comemos, ¿cierto? Él estudió con estas plantas varias cosas, ¿ya? ¿Y por qué eligió estas plantas? Porque en realidad son fáciles de cultivar, ¿ya? Tienen varias variabilidades, ¿ya? Desde forma hasta colores, ¿ya? Se puede dirigir la polinización, o sea, pueden autopolinizar la misma planta, ¿ya? Y tiene flores con estructuras femenina y masculina, puede ser posible evitar la autofecundación. Entonces, en realidad, por estas características que tenía la planta, fue un modelo muy, muy preciso para poder hacer este estudio. ¿Ya? ¿Qué características, por ejemplo, tenía la planta? Habían, por ejemplo, el color de la flor. La misma planta de la arveja tenía color púrpura y blanca. El color de la semilla podía ser amarillo, podía ser verde. También tenía forma de la textura diferente. Por ejemplo, la misma semilla es lisa o podía ser rugosa. Tenía variabilidad, por ejemplo, en la vaina, si la vaina era verde o si era amarilla, si la vaina estaba inflada o estaba más rugosa. Tenía variabilidad, por ejemplo, en el tallo, que habían algunas plantas que presentaban tallo largo, otras que presentaban tallo corto. Tenía también características en la posición de la flor, que algunas las presentaban como hacia los lados a lo largo del tronco, que eso se le llama posición axial, o algunos presentaban la flor en la posición terminal, que sería como al fin de la estructura principal de la planta, ya del tallo principal. Por lo tanto, fue un acierto en el fondo estudiar estas plantas porque tenían muchas características que se podían estudiar, ¿ya? Y como también mencionaba, se podía dirigir la polinización, ¿ya? O la fecundación, o evitar la fecundación entre estas plantas, porque ustedes, no sé si lo saben, lo recuerdan o lo han visto también en sus casas, quizás en el campo, que las plantas también tienen reproducción sexual, tienen estructuras que son femeninas y masculinas y que pueden de esa manera reproducirse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel con estas plantitas? Verificó líneas de descendencia puras, o sea, lo que hizo fue, por ejemplo, estudiar plantas que durante varias generaciones, por ejemplo, solo presentaran, por ejemplo, el color de la semilla amarillo, ¿ya? Si en varios cruces de estas plantas
¿ya? Solamente se presenta el color de la semilla amarillo, ya significa que hay una línea de descendencia pura, ya todos presentan los mismos genes, podríamos decir. Y por otra parte, línea de descendencia pura de la misma planta, o sea, de esta misma tipo de planta, pero con semilla verde, ya que todas las generaciones de esa planta tuvieran semilla de color verde. Ya eso significa verificar líneas de descendencia pura, ¿ya? O de ascendencia. ¿Ya? Entonces, una línea pura solo produce descendencia que expresa el mismo fenotipo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otro concepto importante. ¿Ya? ¿Qué es un fenotipo? Estos conceptos no los dilucidó Mendel, sino que son conceptos que hoy en día se conocen a partir del ADN. ¿Ya? El concepto de fenotipo es el conjunto de características que se expresan, la información genética que se expresan, o es decir, la apariencia física o externa, como nosotros lo vemos. Por ejemplo, la planta tiene un gen que le permite el color amarillo de su semilla, ¿ya? Otra planta tiene un gen que le permite el color verde de su semilla. Entonces, dentro de la misma especie de planta, trabajó con dos descendencias puras. Plantas que solo tuvieran color amarillo y otras que solo tuvieran color verde en su semilla. ¿Ya? Y el fenotipo sería eso, la información genética que se expresó. Verde, fenotipo, en lo que estoy viendo, es verde la semilla y la otra es amarilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él hizo cruce entre estas plantas, ¿ya? Fecundó estas plantas. De una planta de línea pura con semilla amarilla y una planta de línea pura, ¿ya? Con color verde, ¿ya? Esa sería como la generación parental, ¿ya? Los padres que cruzó para que se reprodujeran y tuvieran descendencia, más plantitas, ¿ya? Entonces, miren lo que hizo, cruzó una planta de línea pura amarilla y una verde, y el resultado, todas las plantas que obtuvo ese cruce, ¿ya? Fueron todas amarillas, ¿sí? Fueron todas amarillas, ¿ya? Él se sorprendió porque decía, ¿qué pasó con el verde? Desapareció el color verde si yo crucé una planta que tenía semilla de color verde. Hasta ahí todavía no estaba observando, ya no sacaba tantas conclusiones. Luego, todos los miembros entonces de la primera generación de descendientes se parecen entre sí y a uno solamente de los dos progenitores, ¿ya? Luego, él dice, la conclusión que saca, dice que los factores heredados, ya él no sabe qué es ADN, ya lo que se heredó y permitió que todas fueran amarillo, de uno de los progenitores aparentemente enmascara la expresión de los factores de otro progenitor. Ya, aquí como él no sabía de ADN, él le decía que hay un factor de herencia. ¿Ya? Luego hizo lo siguiente, esa descendencia que tuvo, ya, de una cruza de una planta de semilla amarilla y una verde, ya, tuvo esta descendencia, ya. Los resultados de esa cruza las volvió a cruzar, ya. Esa generación, fíjense, aquí le poníamos P a la generación parental, una verde, una amarilla y una verde, y generó que todas fueran amarillas y le puso F1 al resultado de esa cruza, ¿ya? Entonces ahora lo que hizo fue volver a cruzar, pero a esos descendientes, a esos amarillos que se habían producido de la cruza anterior, ¿ya? Entonces la generación 1 la volvió a cruzar, ¿ya? Y el resultado es que volvía a aparecer entre sus descendientes el color verde, pero como si las dos son amarillas, ¿por qué apareció el color verde? ¿Ya? Entonces, se dio cuenta que uno de los colores enmascaró al otro, lo ocultó por una generación, pero en la otra generación siguiente volvió a aparecer el color que estaba oculto. ¿Sí? Entonces el resultado que tuvo fue que alrededor de 3/4 de la F2, a esta le llamamos F2, al resultado que tuvo de la cruza de F1, ya se parecían al progenitor, ya, a estos que eran amarillos, y 1/4 al otro progenitor que hubo
que hubo en la cruza parental, en la primera cruza que hubo, ¿sí? O sea, volvía a aparecer el color verde. Entonces, la capacidad de producir semillas verdes no había desaparecido, sino que solo había quedado oculta. Esas son las conclusiones que saca. Entonces, los resultados dio a entender el conocimiento de los genes y de los cromosomas homólogos. Ya el cromosoma que aportó el progenitor paterno y materno, esa pareja le llamamos cromosoma homólogo. ¿Ya? Entonces, dice que cada rasgo está determinado por pares de unidades discretas, ¿ya? Que él no sabía que eran los genes, pero le dice que hay algo ahí discreto que tiene esa característica. Hoy en día nosotros sabemos que son los genes. También dice que cuando un organismo tiene dos alelos diferentes, uno de ellos es dominante y ese enmascara la expresión del otro, ya esconde la expresión del otro, solamente se expresa el dominante. Y dice que los pares de cromosomas homólogos se separan durante la formación de los gametos de tal forma que cada gameto recibe un solo alelo de cada par, ¿ya? Y eso, recuerden que nosotros lo vimos, bueno, venía a continuación, lo vimos en la meiosis, ¿ya? Que en la meiosis, fíjense en la imagen, la célula sufre dos divisiones sucesivas y se forma a través de la meiosis 4 células sexuales, ¿ya? Por ejemplo, 4 óvulos o 4 espermatozoides en el caso de los hombres. Entonces, de estos 4 células diferentes, ¿ya? En el fondo hay algunas que van a tener cierta característica. Por ejemplo, fíjense que había aquí una célula que tenía una letra mayúscula y una minúscula, ¿ya? Un alelo dominante y uno recesivo, ¿sí? Luego, en las divisiones, ¿ya? En las divisiones que ocurre, cada célula resultante, ¿ya? Por ejemplo, si son 4 espermatozoides, queda con una de las letras que tenía originalmente, pero de manera, podríamos decir, aleatoria, ¿ya? Entonces, este alelo tiene una característica dominante, esta otra célula dominante, esta es otra célula recesiva, esta otra célula recesiva, ¿ya? Repito que decíamos que podíamos identificar cuando un alelo era dominante, cuando tenía una letra mayúscula, y recesivo cuando tenía una letra minúscula, ¿ya? Por eso A minúscula significa gen recesivo, ¿ya? Entonces, voy a repetir aquí algunas cosas importantes. Fíjense que la generación parental, ¿ya? Donde se verificaron líneas puras, es decir, que todos hayan sido amarillos antes de hacer esta cruza, toda esa generación, esa familia, por ejemplo, de plantas de semilla amarilla, ¿ya? Se le puso 2 letras AA, ¿ya? Porque el progenitor paterno y materno tenían la misma característica. Siempre se expresó el color amarillo y se le puso 2A mayúsculas. Y en el caso de la semilla verde, ¿ya? Sus progenitores siempre fueron, esa familia, esa ascendencia de línea pura, siempre fue verde. Por lo tanto, heredaba siempre 2A minúsculas, 2 genes recesivos, ¿ya? Y cuando estos se cruzan, todos sus descendientes heredan una mayúscula y una minúscula, pero se expresa el amarillo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquel que se expresa es el que le llamamos que es dominante, ¿ya? Y el gen verde está presente, pero solo está oculto, ¿ya? Por eso, fíjense que en la F1 tenemos una A mayúscula y una A minúscula. Luego, cuando se hace la cruza de dos de esta descendencia de F1, ¿ya? Fíjense lo que hace. Esto que se llama acá, se llama tablero de Punnett, ¿ya? Es un tablero donde yo puedo hacer todas las combinaciones posibles de una cruza, ¿ya? Entonces, si yo me fijo en esto, uno de los progenitores tiene A mayúscula y A minúscula, y la pongo afuera, A mayúscula, A minúscula. El otro progenitor también tiene una A mayúscula y una A minúscula, y la pongo aquí arriba, A mayúscula, A minúscula. Entonces, fíjense,
uno de los descendientes tiene la A mayúscula y heredó el otro la otra A mayúscula, así que sí o sí va a ser amarillo. El otro descendiente heredó una A mayúscula y una A minúscula, ¿ya? Y como el amarillo es dominante, se expresa color amarillo. Otro descendiente, el que está más abajo, el amarillo que está abajo, hereda una A minúscula y una A mayúscula. Al tener una mayúscula, al tiro se va a expresar el amarillo porque es dominante. Y el cuarto descendiente, que es de color verde, heredó una A minúscula y una otra A minúscula. O sea, dos recesivos, ¿ya? Siempre se va a expresar el color recesivo cuando se una con otro recesivo. Si el color recesivo se une con una dominante, va a estar oculto. Se va a expresar el color dominante sí o sí. ¿Ya? No sé si queda un poquito más claro con estos dibujos o están muy confundidos de lo que estoy hablando. Cuéntenme. Está bien, ¿Sí? profe. Más lo que tenemos que repasar, lo va a quedar más clarito. Ya, recuerden entonces que el primer principio de Mendel, ¿ya? Es el principio de segregación, que en el fondo los alelos de un individuo progenitor se separan, se segregan es separarse, ¿ya? Se separan y, bueno, cuando ocurra la fecundación, este se va a unir a otro y van a variar las alternativas de estos genes, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que a partir de una célula somática, una célula que tiene la cantidad total de cromosomas, que son los 46 o los 23 pares, viene la meiosis, ¿ya? La meiosis es una división celular donde voy a formar, por ejemplo, el gameto femenino, ¿ya? Y el gameto femenino ahora ya no va a tener 23, sino que va a tener 23 pares, sino que va a tener solamente 23 cromosomas, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con el gameto masculino. Proviene de una célula que tiene la totalidad de los cromosomas, ¿ya? Tiene los 46 cromosomas. Ocurre la meiosis y ahora cada uno de estos espermatozoides ya no tiene 46, sino que solo tiene 23 cromosomas. Y cuando ocurra la fecundación, se van a unir los 23 del óvulo con los 23 del espermatozoide y va a volver este individuo a tener los 46 cromosomas, organizados en 23 pares, ¿ya? Entonces, nuevamente, la primera ley de Mendel es el principio de segregación, ¿ya? Que propone la separación de los factores apareados durante la formación de los gametos, ¿ya? Se separan estos factores, donde cada gameto va a recibir uno u otro factor durante su formación, y los organismos portan dos factores, ¿ya? Dos alelos, uno paterno y el otro materno, ya que en algún momento para la formación de los gametos estos se separan, ¿ya? Entonces, una cosa es el fenotipo, que es lo que yo veo, ¿ya? Por ejemplo, en esta cruza, si yo les digo cuál es el fenotipo es que el resultado fueron tres semillas amarillas y una blanca. Eso es lo que yo vi, ¿ya? Pero otra cosa es el genotipo, ¿ya? Entonces, el fenotipo son la expresión de los genes, más el ambiente que interactúa, ¿ya? Y el genotipo es solamente la información genética que está presente, ¿ya? Entonces, esta combinación efectiva entre los alelos que tiene un organismo. ¿A qué me refiero? Yo les había mencionado los conceptos de homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, ¿ya? Entonces, fíjense, este progenitor era un heterocigoto y este otro progenitor también era un heterocigoto, ¿ya? El resultado de la cruza en el tablero, que tiene A dominante,
¿ya? Significa que es un homocigoto dominante, ¿ya? El que se encuentra al lado, ¿ya? Tiene una A dominante y una A recesiva, significa que es heterocigoto. Y tenemos un segundo que tiene una A recesiva y una A dominante. Por lo tanto, tenemos otro heterocigoto, ¿ya? Así que serían dos heterocigotos y un homocigoto dominante. Y el último, el verde, tiene una A recesiva y otra A recesiva, minúsculas, ¿ya? Por lo tanto, sería eh, un solo homocigoto recesivo, ¿ya? Entonces, el resultado de esta cruza, si nosotros lo tiramos a porcentaje, ¿ya? Si la mitad del resultado son cuatro, tenemos cuatro posibilidades aquí, cuatro resultados de este tablero, ¿sí? Entonces, si tengo dos heterocigotos, significa que es el 50% de esta cruza, ¿ya? Entonces, el genotipo es que el 50% es heterocigoto, porque me dieron dos con una A dominante y una A recesiva, ¿sí? Me dio uno con homocigoto dominante, con dos A mayúsculas. Así que sería, ese uno representa el 25%, y me dio uno con dos A minúsculas, es decir, un solo homocigoto recesivo. Ese uno representa también el 25%. ¿Ya? Entonces, estos son como los resultados de la forma de escribir el resultado de la cruza. Ya, la forma de escribir, ya como aquí este tablero muestra cuatro, ya, es que uno de ellos, es decir, la cuarta parte representa el 25%, ya, es homocigoto dominante. Como dos son heterocigotos, significa 2 de 4, significa que es el 50%, ahí es el signo del por ciento, el 50% es heterocigoto, y uno de ellos es homocigoto recesivo, eso representa un 25% de homocigoto recesivo. Ya, esa es la forma de escribir los resultados de una cruza. ¿Ya? Las frecuencias fenotípicas es lo que yo veo, ¿ya? Lo que yo veo es que 3 son amarillos, ¿ya? Y 3 de 4 significan porcentaje del 75%. 75% son amarillos y un 25% es verde. ¿Se entiende mejor con el concepto de fenotipo y genotipo? Lo que veo, lo que es en los genes. No sé si están muy perdidos. Mira, nosotros lo podemos llevar, eso fue lo que hizo Mendel, ¿ya? Y que Mendel en realidad no tuvo mucho reconocimiento con lo que hizo en su momento en vida, ¿ya? Sino que después de que murió se reconocieron sus estudios y dijeron, no, este tipo en realidad fue el primero en experimentar con la genética, en ver los resultados, y él en el fondo es el pionero, y también se le dice el padre de la genética. Ya él empezó con todo, ya, pero en vida él no fue reconocido, sino que años después, ya cuando se conocía sobre el ADN, ahí recién la gente, la ciencia lo reconoció, ¿ya? Y aquí lo podemos ver con otro ejemplo, ¿ya? El color de el pelo, en este caso, de los cuyi, ¿ya? O conejillos de indias, que también le dicen. Miren, acá tenemos una hembra, ¿ya? Que es de color gris, ¿ya? Y fíjense en las letras que tiene acá, B mayúscula, B mayúscula, ¿ya? El color gris es dominante, ¿ya? Y es un homocigoto dominante. O sea, ambos genes que tiene del padre y de la madre que heredó esta hembra son dominantes. Y el macho es café, ¿ya? Y tiene dos B minúsculas, es decir, que es recesivo, ¿ya? Y como los dos recesivos se juntaron, se expresa el color, ¿ya? Si se cruza esta generación, los gametos que produce la hembra negra con el macho café, ¿ya? Va a generar que todos los descendientes sean negros, ¿ya? Todos van a tener
una B mayúscula y una B minúscula. ¿Sí? Todos, ¿ya? Y si luego se hace una segunda cruza, donde hay dos organismos que son heterocigotos, que tienen uno dominante y un recesivo, ya fíjense en la segunda cruza. Los gametos de la hembra, un dominante, un recesivo. Los gametos del macho de la segunda cruza ya no son los que están aquí arriba, sino que la cruza del resultado que dio la cruza anterior, un dominante, un recesivo, ¿ya? Va a ser así. Se empiezan a hacer estas especies de coordenadas, ¿cierto? Para ir ordenando. El macho aporta un dominante, la hembra un dominante, ya. Este cuyi es un homocigoto dominante. Homocigoto porque tiene los dos iguales, ¿ya? En el siguiente, hereda de la hembra un recesivo, pero del macho un dominante. Por lo tanto, es heterocigoto, son los dos diferentes y se expresa el color dominante, que sería el negro. En el siguiente, en el cuyi de abajo, vemos que hereda un gen recesivo del macho y un dominante de la hembra. Ya, miramos que hay una mayúscula y una minúsculo, es un heterocigoto, ¿ya? Pero como tiene el color dominante, ahí el heterocigoto, ese es el que se va a expresar, queda oculto el recesivo, por lo tanto, sería negro también, ¿ya? Y la última opción es que se mezcle, fíjense, ahí un recesivo con otro recesivo, sería un homocigoto recesivo, homocigoto porque son los dos iguales, y como está en minúscula, son recesivos, ¿ya? Entonces, fenotípico, lo que observo, tengo 3 negros y un café, por lo tanto un 75% el resultado tiene la probabilidad de ser negro, ¿ya? Y un 25% la probabilidad de ser café. Genotípicamente, los genes, ¿ya? Genotípicamente tengo un homocigoto dominante, tengo un homocigoto recesivo y tengo 2 heterocigotos. ¿Ya? 2 heterocigotos equivalen al 50%, un homocigoto dominante al 25%, un homocigoto recesivo al 25%. ¿Ya? Es lo mismo, pero con animales, ¿ya? Y ese sería el resultado. Se fijan que el color café, el gen recesivo, no es que haya desaparecido. Aunque todos los descendientes hayan sido negros en este resultado de la primera cruza, ¿ya? Si estos se vuelven a cruzar, ahí aparece nuevamente el color recesivo que estaba de los primeros progenitores. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, ya está más clarito, profesora. Muchas gracias. Ya, súper. Ya. Fíjense, aquí hay otro ejemplo. Uy, es que está raro mi PPT. Ahí sí. Aquí hay otro ejemplo. Y si nosotros cruzamos un heterocigoto, fíjense, en la segunda parte de acá, ¿ya? Un heterocigoto, o sea, que un negro que tiene un gen dominante y un recesivo, lo cruzamos con un homocigoto café, fíjense, el padre tiene 2B recesivas, ¿ya? Entonces, las opciones de gametos que tiene el negro es que hay un dominante y un recesivo. Las opciones de gametos que tiene el café es que tiene 2 recesivos. Si nosotros hacemos el tablero, el resultado va a variar, ¿ya? Fíjense, que esto es lo que hace en el fondo que haya tanta variabilidad en los individuos. Voy a insertar una tabla, a ver, espérenme, para mostrársela. 4. No.
Un 2, un 2. Ya. Fíjense que el negro tiene una B mayúscula y una B minúscula. Entonces, si yo ordeno su gameto, el negro tiene una B mayúscula y una B minúscula. Y el café es minúscula, minúscula y minúscula. ¿Ya? Eso es lo que me está mostrando acá. ¿Ya? El negro es heterocigoto, por lo tanto, al ser heterocigoto, son dos alternativas diferentes. Tiene el dominante y el recesivo. Y el café es homocigoto sí o sí por ser café, así que tiene dos minúsculas. Y lo ordené en un tablero como se lo había mostrado anteriormente la semilla. ¿Ya? Lo ordené en un tablero. Los resultados van a ser así, miren. B mayúscula con B minúscula se está cruzando. Una B mayúscula con una B minúscula. Acá va a ser B minúscula, B minúscula. Acá va a ser B mayúscula con un B mayúscula, la que está aquí afuera, ¿cierto? Con una B minúscula, ¿ya? Y aquí va a ser B minúscula con B minúscula. ¿Se fijan? ¿Cómo serían las frecuencias? Recuerden que la B mayúscula es el negro y la B minúscula son los cafés. Por ejemplo, este primero que está aquí, este resultado, ¿de qué color sería el cuyi? Negro. Negro, porque la B mayúscula del dominante era negro, ¿cierto? Y al tener un dominante, inmediatamente se esconde el otro gen. El segundo, el que está acá, ¿de qué color sería? Negro igual. Negro igual. El de abajo, Sería café. café. Y el siguiente, Igual café. igual café. Entonces, ¿cómo serían los resultados? A ver, voy a agregar otro. El genotipo o las frecuencias genotípicas serían así, ¿ya? Tenemos dos, ¿cómo le llamábamos a este cuando hay un dominante y un recesivo? ¿Homocigoto o heterocigoto? Homocigoto. No. Fíjense, al ser diferente, hetero es diferente, heterocigoto. Y miren, me dieron dos heterocigotos. Tengo un 50% de heterocigotos, ¿ya? Y los otros, ¿cómo le llamábamos? Si son dos iguales, los dos alelos son iguales, los dos son recesivos. Tenemos dos recesivos expresándose, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos un 50% Genotipo. de homocigoto recesivo. Ya, ese sería el genotipo. No sé si me están escribiendo, levantaron la mano, Mónica. Genotipo. Es que, Genotipo decía. ya, es que el genotipo es esta característica, si es heterocigoto o homocigoto. ¿Ya? El fenotipo, ¿de qué colores se ven? ¿Cuántos negros tengo? Dos. Dos. Y dos de cuatro significa que es el 50%, ¿cierto? El 50% es negro. ¿Y cuántos cafés tengo? Seis. Que se expresa en café. Cuatro serían. Para que se exprese café, tiene que haber dos minúsculas juntas. Dos.
2. Por lo tanto, también tengo un 50% de cafés. ¿Se fijan? Que aquí la cruza inicial era de un heterocigoto, uno negro, pero que tenía un gen dominante y un recesivo, con un homocigoto donde tenía dos recesivos juntos. ¿Ya? El resultado de una cruz así va a ser que el 50% va a ser negro y el 50% va a ser café. 50% van a ser heterocigotos, es decir, van a tener la mezcla de los dos variaciones de genes, ¿ya? Y el otro 50% no, solamente van a presentar recesivos, ya van a ser cafés. Ese sería el resultado de esa cruza, ¿ya? Y así uno puede hacer más variaciones. ¿Ya? Entonces aquí están de nuevo los conceptos. ¿Ya? Homocigoto corresponde a dos alelos que están en el mismo locus, son idénticos. ¿Ya? O sea, son los dos mayúsculas o son los dos minúsculas. Homocigoto. Heterocigoto, que tienen dos distintos alelos para el mismo locus, que hay uno mayúsculo y uno minúscula. ¿Ya? Entonces, miren, voy a volver a una de las primeras diapositivas, ¿ya? Donde aquí tenemos entonces un par de cromosomas homólogos, ¿ya? Uno, el azul es el paterno, el rojo es el materno, ¿ya? Aquí, en el mismo locus, es decir, en el lugar donde se encuentran esos genes, ¿ya? Tengo un dominante en el paterno y un dominante en el materno. Por lo tanto, estos serían homocigotos dominantes. En otro locus, dentro del mismo cromosoma, puede ser otro gen, ¿ya? Otra característica. Fíjense, tengo un par de alelos recesivos porque los dos son minúsculas. En otro lugar, en otro locus, hay otro gen, otra característica diferente a las anteriores, ¿ya? Donde presento, por ejemplo, en el padre tiene un recesivo, una alternativa recesiva para ese gen, y en la madre una alternativa dominante, ¿ya? Entonces, esto significa que son heterocigotos. ¿Ya? Bueno, luego vienen algunos conceptos. Por ejemplo, la cruza que hizo Gregor Mendel de dos variedades de líneas, ya que efectuó Mendel, se conoce como hibridación. Ya varió dos características diferentes. Uno era de semilla amarilla y otro verde. Hizo una mezcla, ya, o sea, un híbrido, una hibridación, ya. Y como fue una característica la que solamente puso, le llamamos monohibridación, ya. Pero se pueden hacer más cruzamientos. Por ejemplo, considerar el color de la semilla y la superficie de la semilla, si es lisa o es rugosa. ¿Ya? Y ahí se hacen tableros mucho más grandes, pero nosotros podemos jugar harto con esto. ¿Ya? Entonces, todos los resultados que obtuvo Mendel, podemos explicarlo si los genes de color y de la forma de la semilla se heredaban de forma independiente uno de otro y no influyen mutuamente entre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos cruzas diferentes, con dos características diferentes. Un cuyi negro con el pelo corto, un cuyi café con el pelo largo. Y ahí se hacen cruzas, se le ponen letras para poder determinar las características y determinar varias variaciones. ¿Ya? A ver, Fabiola, algo me había preguntado hace un rato. En los humanos, ¿cómo se distingue? Puede ser en color de pelo y ojos. Fabiola, ¿a qué te refieres con tu pregunta? No, no sé si estás ahí aún. Sí, profe, acá está. No, es que me imaginé que a veces cuando
no sé, pues, a veces los niños salen rubios y dicen, no, y no tenía por dónde salir rubio, pero dicen, no, si la abuelita era rubia, o el abuelo. Puede ser algo parecido, ¿no? Claro, el color rubio generalmente es recesivo versus el color oscuro, ¿ya? Entonces, si hubo, no sé, pues son alternativas. Puede haber sido mi bisabuela o mi tatarabuela rubia y mi hijo va a salir rubio y somos todos los demás morenos. Es porque está escondido el gen simplemente, todavía no se ha expresado, pero se puede expresar en alguna generación. Puede que todas las generaciones hayan presentado individuos heterocigotos donde escondían el gen, se esconde el gen, se esconde el gen, hasta que se junte, justo son probabilidades que varían en realidad, con otro gen rubio de alguien que también estaba por ahí escondido de la otra familia y se va a expresar siempre el recesivo cuando se junte con otro recesivo y la probabilidad es menor que siempre generalmente que se crucen los recesivos. Ya, pero sí, en el fondo es Ya, de la misma profesora. manera. ¿Ya? Entonces, el principio de segregación de Mendel, recuerden que es que se separen justamente los alelos, las alternativas que tiene los cromosomas, ¿cierto? Que se separen antes de la reproducción, justamente, la formación en el fondo de estos gametos, ¿ya? El segundo principio de Mendel es la distribución independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los alelos de los cromosomas homólogos se distribuyen aleatoriamente en los gametos, ¿ya? O sea, no hay una forma de poder determinar qué gameto va a ser el que se va a quedar con qué característica, ¿ya? Entonces, esto se vincula directamente a la meiosis, que nosotros vimos anteriormente, antes de la prueba incluso. Entonces, igual hay que recordar un poquito la meiosis. ¿Ya? La meiosis es una doble división donde se forman los cromosomas, perdón, los gametos, las células sexuales. ¿Ya? Entonces, la orientación de los cromosomas homólogos en la metafase, en realidad, determina la manera en que posteriormente se van a separar después los cromosomas, ¿ya? Y se dispersan en las células haploides. A ver, no sé si aquí habrá algo de la meiosis. Déjenme ver. Vamos a ir a la meiosis para poder recordar esto, ¿ya? Ya. Nosotros teníamos la meiosis, que era un proceso de división de la célula. Ya los cromosomas homólogos se ordenaban, ¿ya? Se desintegraba el núcleo, se ordenaban y en el proceso de metafase se distribuyen de forma aleatoria. ¿Ya? ¿Cuál queda hacia un lado y cuál queda hacia el otro antes de que se separen estos cromosomas? Es súper aleatorio. ¿Ya? Eso ocurre en la metafase y en la metafase 1, ¿ya? Y ¿cuál va a quedar arriba? Abajo, fíjense que aquí hay uno azul más oscuro y el otro celeste. Uno representa el paterno, el cromosoma paterno y el otro cromosoma materno. Y en este caso, por ejemplo, quedó un paterno a un lado y otro par de cromosomas con el materno hacia el mismo lado. Y en cambio, al otro lado, ven que varía, es súper aleatorio. ¿Ya? Entonces, los cromosomas homólogos se separan en la anafase, yendo hacia los polos de la célula y formando dos células que son haploides, no diploides, y que ahora tienen la mitad de la información genética. Aquí al inicio tenían 46 cromosomas y ahora el resultado de estas dos células que se van a formar son dos células de 23 cromosomas, ¿ya? Estas dos células entran a una segunda división de la meiosis, ¿ya? Donde los cromosomas se alinean nuevamente en el ecuador, ¿ya? Y ahora se separan las cromátidas hermanas. ¿Qué son las cromátidas hermanas? Fíjense, en un cromosoma, esta es una cromátida, uno de los palitos completos es una cromátida, y el que está pegado a ello es la otra cromátida. Entonces, aquí también aleatoriamente queda uno disperso para un lado u otro,
¿ya? Y se separan las cromátidas hermanas dando origen a 4 células, ¿ya? Bueno, ocurre una división ahí, y dando origen a 4 células que ahora solo tienen 23 cromosomas, ¿ya? Y fíjense que habíamos dicho que estas 4 células de la meiosis son todas diferentes genéticamente, ¿ya? Fíjense en los colores, esta es completamente azul y esta es completamente celeste, ya, es diferente. Quizás la siguiente va a tener otra variación, la siguiente va a tener otra variación, la siguiente tiene que tener otra variación. Son todas diferentes genéticamente. Entonces, hay genes que le va a tocar aleatoriamente a próximo individuo cuando ocurra la fecundación. ¿Ya? Entonces, esa era la meiosis, donde en el fondo a partir de cromosomas que están duplicados, genera una división y cada uno va a quedar con 23 cromosomas que son todos diferentes. Y eso hace en el fondo, no sé si recuerdan que yo les contaba que hace la diferencia. Hay genes, nosotros si tienen hermanos, nos podemos parecer a nuestros hermanos, pero no somos iguales a ellos. ¿Por qué? Porque en la meiosis hay intercambio de información genética, quedan dispersos de forma aleatoria un cromosoma y otro. Por lo tanto, eso es variabilidad. Todos los individuos somos diferentes. ¿Ya? Entonces, la segunda ley de Mendel habla de la distribución independiente, que se distribuyen de manera aleatoria e independiente los cromosomas en el fondo, en la forma, del lado en el que quedan, ¿ya? Y por lo tanto, en consecuencia, los alelos. Y aquí un poquito de historia en realidad, que Gregor Mendel en 1865 presentó los resultados de lo que hizo con las plantitas, ¿ya? Y los experimentos no se tomaron en cuenta hasta el año 1900, que en realidad otros científicos, que ahí están sus nombres, sin conocer la obra de Mendel, llegaron a los mismos principios que él. Entonces ahí se dan cuenta, no, aquí otra persona ya lo había hecho antes, y ese fue Mendel, y ahí se le reconoce recién su aporte. Y él ya había muerto, porque no sé si recuerdan, al inicio, Mendel murió en 1884 y en 1900 se reconocieron recién sus resultados. Vamos a mirar un poquito la guía, ¿ya? La segunda parte de la guía, entonces ahí habla de la primera ley de Mendel, ¿ya? Y hay algunas preguntas que son importantes contestar. Por ejemplo, dice, averigua qué es un gen y un alelo, ¿ya? El gen es un segmento de ADN, ¿ya? Que presenta una característica, que expresa una característica. Como por ejemplo, la característica puede ser el grupo sanguíneo, puede ser el color de ojos, puede ser el color del pelo o la textura del pelo, ¿ya? Si es liso, si es crespo, el de la piel, cualquiera de nuestras características, hasta las proteínas que tenemos presentes, esa información está contenida en nuestros genes. Y un alelo dijimos que era las alternativas que puede tener un gen. O sea, pelo, color de pelo. O sea, el color de pelo es un gen. Y las alternativas, los alelos son rubio, castaño, rojo, todos los colores que puedan presentarse. ¿Qué quiere decir que un individuo es homocigoto o heterocigoto para una característica determinada? ¿Qué quiere decir dominante o recesivo? Ya que un individuo sea homocigoto es que va a presentar el mismo alelo en el fondo en su información, ¿ya? Es decir, presenta dos alelos que son dominantes o dos alelos que son recesivos, pero el mismo,
¿ya? Si es heterocigoto, significa que para una característica presenta una variación del gen diferente a otra. Por ejemplo, puedo tener quizás en mi información genética la textura del pelo crespo, la forma del pelo crespo dominante y la forma del pelo liso, ya heterocigoto. Tengo esos dos alelos, esas dos alternativas en este caso en mi genes, ¿cierto? Y la que se expresa va a ser siempre la dominante, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre fenotipo y el genotipo? ¿Ya? Recuerden que el fenotipo es cómo se expresa la característica, ¿ya? Lo veíamos aquí, por ejemplo, en los cuyi, ¿ya? Con el anterior. Que independiente de que hay algunos que son homocigotos y otros que son heterocigotos, el fenotipo lo que se expresó es que tengo 3 negros, 3 cuyis negros, ¿ya? Entonces, es la expresión del gen, el fenotipo, ¿ya? Y el genotipo es cómo son los genes. O sea, este es homocigoto dominante, el café es homocigoto recesivo, estos que tienen la B mayúscula y la B minúscula son heterocigotos. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que el fenotipo es lo que se observa, la característica cómo se expresó, y el genotipo va a detallar qué tipo de alternativas del alelo en el fondo hay. ¿Cuál es la relación entre la meiosis, los gametos y los alelos? ¿Ya? La meiosis es el proceso de división de las células para formar los gametos. ¿Ya? La meiosis a partir de células que tienen la totalidad de la información genética, es decir, 46 cromosomas, forma gametos que tiene 23 cromosomas cada uno. ¿Ya? Y los alelos quedan distribuidos de forma aleatoria en esos gametos, en el resultado de la meiosis. ¿Y qué dice la primera ley de Mendel? Habla del principio de segregación, ya que antes de la fecundación en el fondo, antes de la formación de los gametos, se tienen que separar justamente los alelos, las alternativas de alelos que están presentes en el individuo. ¿Ya? Esta explicación, la respuesta la hice rápido porque estamos en el tiempo, está la grabación y ustedes pueden después revisarlo y ir pausando para que lo vayan escribiendo y desarrollando. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda o consulta? No, yo no. Yo Ya. tampoco, profe. Ya, sí, creo que nos queda una clase más, ya, así que la próxima clase en realidad todavía nos queda una guía más por ver todavía, pero yo creo que es más importante que repasemos, que hagamos preguntas con alternativas como lo hicimos la vez anterior antes de su prueba, ya, para ir repasando en realidad sobre todo lo que hemos visto para atrás, ya, así que la próxima clase va a ser de reforzamiento y de todas maneras estudien, vean los videos, apóyense del libro o del desarrollo de las guías que les va a ayudar harto también. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. Voy a tener la grabación Bueno, profe, entonces, gracias. cuídense, que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima semana en clase.